Buenos días, mi nombre es Alexander Santamaría y les voy a hablar sobre intercambiadores de calor. Tenemos como introducción que un intercambiador de calor es un componente que permite la transferencia de calor de un líquido o gas a otro fluido. Entre las principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de calor se encuentran las siguientes: calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura, reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura, llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura, condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío, llevar al punto de ebullición a un fluido mientras que se condensa un fluido gaseoso con mayor temperatura. Ahora bien, definimos como un intercambiador de calor un intercambiador que es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos y un sólido que está en contacto entre dos fluidos. Ahora bien, entre unas aplicaciones a bordo son variadas y en función de los objetivos para el cual están diseñados los intercambiadores de calor, reciben distintas denominaciones. Como condensador, dispositivo que tiene como objetivo condensar vapor o mezcla de vapores. Enfriador, el objetivo del enfriador, como su propio nombre lo indica, es disminuir la temperatura del fluido por medio de otro. Un calentador, dispositivo enfocado a aportar calor sensible a un fluido. Y el vaporizador, el objetivo de un vaporizador es vaporizar parte de un líquido. Existen diferentes tipos de intercambiadores de calor, pero vemos las características según su flujo. Tenemos el flujo paralelo, que se caracteriza por dos fluidos caliente y frío. Entra por el mismo extremo del intercambiador y fluye en la misma dirección, intercambiando calor hasta alcanzar una temperatura próxima la de una de la otra. Es decir, los fluidos tratan de alcanzar equilibrio térmico entre ellos. El contraflujo: cada uno de los fluidos entran al intercambiador por diferentes extremos y se presenta en el contraflujo cuando los fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Este intercambiador puede presentar una temperatura más alta y el fluido frío y más baja que el fluido caliente una vez realizada la transferencia de calor, por lo que es más eficiente térmicamente si lo comparamos con un fluido paralelo. Por aquí también tenemos el flujo cruzado. Este intercambiador presenta un flujo cruzado. Uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido. Uno de los fluidos pasa a través de los tubos, mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos perpendicularmente. Y también tenemos el paso simple. Si el fluido solo se intercambia calor en una sola vez, se denomina intercambiador de calor paso simple o de un paso. En las ocasiones la transferencia de calor no es lo suficiente para alcanzar la temperatura deseada, por lo que se emplea un método que combina dos o más intercambiadores en serie. También tenemos flujo múltiple del intercambiador. Intercambian calor más de una vez, se denomina intercambiador de múltiples pasos. Comúnmente el intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo en los tubos, al utilizar dobleces en formas de U en los extremos. Esta configuración de U permite al fluido volver a recorrer el interior del cambiador, incrementando el área de transferencia. También tenemos el regenerativo y no regenerativo. El regenerativo es un intercambiador que se emplea en el mismo fluido. Como se aprecia en la imagen, el proceso es el siguiente: el fluido caliente atraviesa el intercambiador, cediendo calor en él y posteriormente regresa al intercambiador como fluido frío. Y el no regenerativo, es importante recordar, en términos no regenerativos solo se refiere a cómo funciona el intercambiador de calor en un sistema que no indica el tipo de intercambiador o flujo. Ahora veamos según su tipo de estructura. Tenemos el de placa. La configuración del intercambiador de placa consta de un empaquetamiento de finas placas o de metal corrugada.
de alto coeficiente de transferencia que favorece la transferencia de calor. La conformación corruga permite que se produzcan fluidos turbulentos a velocidades relativamente pequeñas. También tenemos el de haz de tubo y carcasa. La configuración de tubo y carcasa es la de los tubos. El fluido que circula por el interior de los tubos es separado del fluido que circula por la carcasa por las denominadas placas del tubo. En las partes intermedias se pueden apreciar unos separadores en forma de media luna llamados deflectores y cuya función es forzar la dirección del flujo y mejorar el intercambio de calor. Tenemos refrigerados por aire. Este tipo de intercambiador de calor consiste en la disposición de una serie de tubos situados en una corriente de aire. Esta corriente puede ser natural o forzada con ayuda de un ventilador. Para mejorar la eficiencia, los tubos suelen tener aletas para aumentar la superficie de intercambio de calor y su coeficiente de transferencia. También tenemos de tubos concéntricos. Este tipo de intercambiadores consta de dos tubos concéntricos de diámetro diferente ensamblado uno de otros del otro, llamado intercambiador de calor de tubo doble o tubo concéntrico. En este dispositivo el fluido caliente circula por el conducto interno cediendo calor al fluido de menor temperatura que circula por su sección anular, que se conoce como camisa o encamisado. Ahora bien, vamos a ver un video de cómo funciona un intercambiador de calor. Aunque no lo parezca, muchos objetos que tenemos en la casa son intercambiadores de calor, al menos a nivel teórico. Permiten el intercambio de energía térmica entre los fluidos, que pueden ser líquidos o gaseosos, sin que estos entren en contacto entre sí. En este video veremos cómo funciona un intercambiador de calor. Yaes, gracias a su experiencia de más de 10 años en suministros industriales, se ha convertido en el socio de confianza para todas aquellas empresas que necesitan sistemas de intercambio de calor, y en su catálogo ofrece todo tipo de intercambiadores de calor de los principales fabricantes. Durante la época de los romanos ya existían diversos sistemas de intercambio de calor. En las termas romanas se utilizaban los humos de combustión de brasero para calentar los baños de agua caliente. Estos calentaban losas de piedra, luego el agua pasaba por encima de las losas, permitiendo así el intercambio de calor. De todos modos, los primeros intercambiadores de calor en toda regla se fabricaron durante la Edad Media. Para destilar bebidas alcohólicas se utilizaban bobinas que todavía se utilizan en la actualidad para la condensación del destilado. En tiempos modernos identificamos esas bobinas con intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Para comprender mejor el funcionamiento del intercambiador de calor, tomaremos como ejemplo un intercambiador de placas común y lo analizaremos por completo. Este último consta de una secuencia de placas mecanizadas para aumentar la superficie de contacto con los fluidos. Cada placa tiene 4 orificios, 2 orificios de alimentación y 2 de drenaje. Entre cada par hay una junta que garantiza el sellado hidráulico hacia el exterior y alrededor de los orificios de paso. De esta manera se forma una cámara de paso para el fluido. Estas juntas, según su diseño, hacen que el fluido caliente o el fluido frío fluyan entre dos placas. De esta forma, alternando una cámara caliente con una cámara fría para todo el intercambiador de calor, se optimiza el intercambio de calor entre los dos líquidos. También es importante que los fluidos fluyan en direcciones opuestas para un mejor intercambio de calor. Como podemos ver, la junta que permite el pasaje del fluido frío hace que el flujo pase desde el orificio de suministro inferior hasta el orificio de drenaje superior, y tapa por completo los orificios del fluido caliente. Mientras tanto, la junta que permite el pasaje del fluido caliente hace que el flujo pase desde el orificio de alimentación superior al orificio de drenaje inferior, y tapa por completo los orificios del fluido frío. Este intercambio en contracorriente ayuda a la circulación de los fluidos, mejorando la eficiencia del intercambiador de calor, porque el fluido frío, al calentarse, disminuirá su densidad y empezará a subir, mientras que el fluido caliente, enfriándose, disminuirá su densidad y empezará a bajar. Los intercambiadores de placas son un tipo de intercambiador de calor ampliamente utilizado en sistemas de calefacción urbana. Una planta de energía produce vapor de alta temperatura, que se envía con tuberías de entrega y retorno a las viviendas. Aquí, los intercambiadores de calor actúan como interfaz entre el vapor de la red de distribución y el agua del sistema de calefacción de las viviendas. Toda la ciudad de Nueva York se calienta de esta manera y es una forma de calefacción que se usa en muchas ciudades grandes. Gracias a sus capacidades de intercambio de calor, los intercambiadores tienen las formas y usos más variados. Veamos varios ejemplos. Como hemos visto en nuestro video sobre el funcionamiento de una central termoeléctrica, todo el principio de funcionamiento se basa en el intercambio de calor. La caldera tubular de agua, por ejemplo, es un tipo de intercambiador tubular, como los condensadores y el desgasificador térmico. Incluso las torres de enfriamiento son grandes intercambiadores de calor, que transfieren el exceso de temperatura del líquido directamente al gas de la atmósfera terrestre. Es muy interesante observar que las máquinas artificiales utilizan varios tipos de energía para realizar un trabajo, y cuanto más eficiente es la máquina, más energía utilizada se transforma en trabajo. La energía que no se ha transformado en trabajo, en cambio, no se pierde en el aire, sino que se transforma en calor dentro de la máquina que finalmente se expulsa al medio ambiente.
Como hemos visto en nuestro video sobre los coches, esta característica es muy evidente. De hecho, solo alrededor del 30% del combustible explotado se transforma en movimiento. Todo el resto es energía en forma de calor. Para que la energía se disipe de manera eficaz en la atmósfera, se utiliza radiador, un intercambiador de calor de paquete con aletas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el refrigerador? Los refrigeradores y congeladores utilizan el ciclo de refrigeración mediante dos intercambiadores de calor, un evaporador en el interior y un condensador en el exterior. Mira nuestro video sobre cómo funcionan los ultracongeladores. Ahora bien, procedemos a ver cuáles son las aplicaciones de los intercambiadores de calor. Tenemos el precalentador. Lo podemos encontrar en los precalentadores en varias instalaciones, generalmente para preparar la temperatura de agua de camisa de los motores principales para reducir el choque térmico previo a la puesta en marcha o el sistema de vapor a gran escala, que necesitan calentamiento en varias etapas en lugar de un solo calentamiento para así aumentar la eficiencia del sistema. Tenemos el radiador, que tiene como objetivo transferir calor a partir de un fluido térmico a otro fluido. Esto no implica que necesariamente el intercambio debe ser líquido a líquido, sino que también se puede producir de aire a líquido o viceversa. También tenemos el aire acondicionado. Todos los sistemas de aire acondicionado están conformados mínimo por dos intercambiadores de calor, un evaporador y un condensador. El líquido refrigerante fluye por el fluido del intercambiador de calor, ya sea transferido el calor o expeliéndole al menos al frío. El generador de agua dulce. En los sistemas de generación de agua contamos con dos intercambiadores de calor, un evaporador en la parte de baja del sistema donde se introduce el fluido a vaporizar y un condensador en la parte alta del sistema que condensa el vapor resultante del agua del mar vaporizada. Y finalmente tenemos el condensador de vapor, que se encuentra en las instalaciones en la planta generadora de vapor de un buque propulsado de turbina. Es uno de los componentes más importantes para el aprovechamiento del agua técnica producida. Ahora bien, ¿para qué se utilizan los intercambiadores? Uno, para elevar la temperatura de un fluido gracias a otro más caliente. Dos, refrescar un fluido empleando otro con menor temperatura. 3, llevar al punto de ebullición a un fluido por la acción de un segundo con mayor temperatura. 4, condensar gases utilizando fluido frío. 5, llevar a la ebullición un determinado fluido mientras se condensa otro. Ahora, ¿cómo se diseña un intercambiador de calor? Se debe seguir con el siguiente procedimiento. 1, comprobar el balance de energía. 2, asignar las corrientes al tubo y al casco. 3, dibujar un diagrama. 4, determinar el número de intercambiadores en serie. 5, calcular los valores corregidos de la diferencia de la media temperatura. 6, seleccionar el diámetro, espesor, material, longitud y configuración de los tubos. 7, estimular los coeficientes de película y suciedad. Calcular los coeficientes globales de transmisión de calor. 8, calcular la superficie de intercambio estimada. 9, seleccionar el tamaño del casco. 10, calcular las pérdidas de presiones en el lado del tubo y calcular el número de pasos para cumplir con las pérdidas de presión admisibles. 11, asumir la separación entre desviadores y el área de paso para conseguir la pérdida de presión en casos admisibles. 12, recalcular los coeficientes de película en el lado del tubo y del casco utilizando las velocidades máxicas disponibles. 13, recalcular los coeficientes globales de transmisión intercambiando, comprobar si tenemos suficiente superficie de intercambio. 14, si la superficie de intercambio es muy grande o muy pequeña. Y por último, revisar los estimados del tamaño de la carcasa y repetir las etapas del 9 al 13. Como los cálculos para diseñar un intercambiador de calor son muy complejos, se anexaron en el documento de investigación en la parte final.
Y finalmente concluimos que los intercambiadores de calor son los equipos utilizados esencialmente para el intercambio de calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas. Para el análisis y el entendimiento de cada uno de los tipos de intercambiadores es muy necesario identificar cada uno de ellos de acuerdo a su operación, fabricación y superficie de intercambio. El intercambio de calor en los diferentes tipos de intercambiadores utiliza esencialmente principios básicos de intercambio de calor como la conducción y convección. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.